viejo. Algo pasa. Los dones, los talentos. ¿No? Yo canto en casa y no pasa nada. Acá es otra cosa. Sí, yo les iba a dar la sorpresa a María Julia de cantarle el feliz cumpleaños, pero dije no le voy a arruinar el cumpleaños. Si le canto yo el cumpleaños, se lo arruino. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ir, porque tengo muchos pasajes y cada vez... Esto empezó hace unas semanas atrás, esta prédica. También la pude compartir en Renuevo, pero a medida que la fui compartiendo y la voy preparando, surgen más pasajes y surgen más cosas que realmente me impactan. Segunda Timoteo, capítulo 1, vamos a ir directamente al versículo 4. Dice el apóstol Pablo, ya escribiendo en su última carta, él ya estaba a punto de partir, ¿sí? Estaba dando los últimos escritos, ya se estaba por ir, los últimos consejos, y le dice a Timoteo, dice, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Aloida y en tu madre Eunice, y estoy convencido que en ti también está. ¿Sí? Lo primero que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice, la fe no fingida que había en tu abuela y en tu madre. Por lo pronto, o por lo tanto, la primera pregunta que nos hacemos quiere decir que hay una fe fingida. Porque si hay una fe no fingida, puede ser que la fe se finja. Puede ser que una fe se pueda truchar. Que podamos decir que tenemos fe cuando la realidad es otra cosa. Tenemos una esperanza, por ahí puede salir bien esto. Pero la verdad es que el apóstol Pablo le estaba diciendo, lo que vos tenés es una fe no fingida, que vino de tu abuela y que vino de tu madre. Aunque sus padres, o el padre de por lo menos de Timoteo, tenemos conocimiento, que era griego. O sea, miren como hablando de padres desafiados, cómo el poder compartir con nuestros nietos, con nuestros hijos, con nuestra familia, también eso afecta su vida. Porque acá su espiritualidad estaba afectada por su abuela y por su madre. Siempre les cuento de mi bisabuela, la que tenía toda la religiosidad, ¿no? La que primero se convirtió en la familia, que era ultracatólica y que tenía todos los santos habidos y por haber, ¿sí? Tenía más santos que el Vaticano, era una cosa de loco. Tenía, sí, es más, sí, el Vaticano llamaba a lo de mi bisabuela para que le mandaran algún cuadro con algún santo. Tenía todo, ¿no? Entonces ella la agarró. Mi papá el otro día me contaba, seguro que están ahí viendo, así que le mando saludos a los viejos, que me contó que los cuadros eran grandes. Entonces le dijo al bisabuelo que los tirara, ¿no? Que los prendiera a fuego. Y le dijo a mi bisabuela que si eran de verdad, se iban a salvar. Y si no, se iban a quemar, ¿no? Y la verdad es que se terminaron quemando, ¿no? Y fue una gran conversión de haber agarrado todas sus estatuas, todos sus cuadros, todos sus ídolos y quemarlos. Y decir, ahora esta es mi fe no fingida, mi fe en la cual yo creo, en la cual creemos, porque esa fe sigue creciendo, ¿no? Y tan importante es que dice que es una fe no fingida. Entonces cuando empecé a buscar esto de la fe no fingida, iba a seguir por el lado de Timoteo, para ver, porque me gustó Timoteo como alguien, como un ejemplo, y el Señor no. Me llevó a José. Así que vamos a ir a Génesis, capítulo 37. Son todos los capítulos, pero yo se los voy a ir contando y vamos a ir viendo algunos versículos, nada más que eso, porque si no compartiríamos el 37, Génesis 37, 38, 39, 40 y 41. Y nos quedamos hasta las 6 de la tarde. O sea que, olvídense, nos vamos a ir contando y le vamos a ir compartiendo. Génesis 37, ahí está José con su famosa túnica de colores. ¿Sí? Qué linda la túnica de colores. Él teniendo sus sueños. Él era un soñador, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo trataban de soñador? ¿Por qué? Porque veía el sol y la luna y las 10 estrellas que se postraban ante él. Veían espigas que se postraban ante él, ¿no? Y el padre, dice la palabra, que acuñaba esas palabras. Pero sus hermanos lo querían matar. Dice, ¿vos quién te cree que sos? El asunto es que lo llevaron al desierto un día
y lo tiraron en una cisterna. ¿Sí? La cisterna estaba vacía, gracias a Dios, si no terminaría ahí la historia de José. Pero como estaba vacía, lo dejaron ahí adentro. El asunto que le hicieron creer a Jacob que su hijo había muerto por una fiera y que había sido comido por un animal. Y la verdad es que sus hermanos, viendo todo lo que tenían, viendo lo que Dios había hecho en la vida de José y lo que él creía que Dios iba a hacer en su vida, en un versículo, el primer versículo que habla es 37:23, y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José de su túnica, la túnica de colores que sobre él estaba. Esta es otra versión. Lo que hicieron los hermanos es desnudarlo, es sacarle lo que tenía. Le sacaron todo lo que podía y lo tiraron en un estanque, en un pozo, y lo dejaron ahí. Pero eso no fue todo. No solo que lo despojaron y lo dejaron sin nada, sino que esperaron que pasaran los madianitas. Y los madianitas eran bravos y se los vendieron como esclavo. Así que don José, de ser un hombre con una túnica de colores y de creer que Dios iba a hacer grandes cosas con él, se encontraba desnudo en un pozo, pero ahora estaba siendo esclavo, yendo a un nuevo lugar. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Sigamos. Versículo 28. Y como pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Ya lo vendieron por plata. Cuando lo vendieron a los ismaelitas, estos ismaelitas, dice en el versículo 36, y los madianitas vendieron a los egipcios a Potifar, eunuco del faraón, capitán de la guardia. ¿Qué hicieron con este José? Una vez que lo vendieron de un lado para el otro, lo agarraron y se lo vendieron a Potifar. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo lo que es la fe no fingida. Vamos a ir paso a paso. El asunto es que José empezó con una túnica de colores, terminó siendo vendido por su hermano, terminó siendo vendido de los madianitas a otros, y de ese se lo vendieron a Potifar. Potifar era de la guardia, ¿sí?, del faraón, y lo vendieron como esclavo. Entonces lo agarraron y lo puso ahí como esclavo. Capítulo 39. Y llevando José a Egipto, lo compró Potifar, oficial del faraón. Versículo 2. Pero el Señor estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor, o sea, el egipcio, que el Señor, porque esta versión habla de los dos señores, con minúscula y con mayúscula. Entonces, y vio que Dios estaba con él y lo hacía prosperar. Y hacía yo gracia a José delante de sus ojos y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que le dio encargo de toda su casa, menos de su señora, ¿sí?, menos de su esposa. Y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición del Señor estaba sobre él y todo lo que tenía en la casa como en el campo era prosperado. ¡Wow! O sea, él con esa fe no fingida, a pesar de estar en una tierra y de ser vendido siendo esclavo, él seguía creyendo en su Dios y él seguía creyendo en lo que Dios podía hacer. ¡Bárbaro! ¿Qué pasaba? Todo lugar a donde él iba era prosperado. En el capítulo 39, 8 veces se nombra que donde estaba José, estaba la presencia de Dios y todo era prosperado. Es impresionante. En un capítulo solo, nombrando donde estaba José, todo prosperaba. Y es interesante que dice que no solo la casa, sino también el campo, todo lo que tenía. Ahora, no todo era alegría en ese lugar. O sea, estaba todo bárbaro, tenía sus sueños, el Señor me va a usar, las naciones. Terminó desnudo en una cisterna, después lo vendieron como esclavo. Pero el Señor estaba con él. Él seguía con su fe no fingida. Dios lo prosperaba. Pero dentro de esa casa estaba ¿quién? La señora Potifar. Pero antes de algo les quería compartir que yo no sabía que la Biblia hacía referencia de mí. Miren lo que dice, porque miren lo que dice de José, ¿no? Y dice, y José era de hermoso semblante y de bella presencia. De verdad, googleen hermoso semblante y bella presencia y aparece mi foto. De verdad. Está bien, déjenlo ahí.
Dicen que era tan lindo José, ¿sí? Hay un comentario que la esposa de Potifar, que dice el nombre, que tiene un nombre raro, hizo una comida como para 40 mujeres, de las más hermosas en Egipto, y dijeron esas 40 que lo más parecido de José, lo que habían visto en José era lo más parecido a un ángel. La hermosura de ese hombre era lo más parecido a un ángel. Miren las cosas que cuentan, no es un comentario, no es tampoco, pero dice que era hermoso. Pero estaba la señora Potifar, no olvidemos la señora Potifar, una mujer de casa, esas mujeres de campo que dicen, tímida la tipa, tímida. Si hay algo que tenía la mujer de Potifar es que era tímida. Entonces se le acercó a Potifar y ¿qué le dijo? Dormí conmigo, papá. Le dijo eso, dormí conmigo, acostate conmigo, le dijo. Así nomás, tipa, tranquila, no se puso nerviosa, nada la tipa ahí, vieron, bien tranquila. Dejémoslo ahí. Bueno, ¿qué hizo José? Dijo, no, mirá, acá Potifar me puso todo, pero me dijo que vos no, todo lo demás puedo hacer lo que quiero, pero vos sos la esposa de Potifar, no tiene nada que ver esto, no, nada. Y se fue corriendo, pero fueron pasando los días, y como esta mujer tímida, todos los días era insistente, hasta que un día, ¿qué pasó? Se enojó la tipa y lo casó de la ropa. Y cuando lo casa de la ropa, porque le dijo, vení para acá, vení para acá, quedó desnudo, pobre José, otra vez desnudo. Y esta vuelta huyó, porque él no quería hacer lo que la señora quería que haga. Entre paréntesis, como dice el apóstol Pablo, huir de las pasiones juveniles. Huí, mi hermano, huí de las pasiones juveniles. Acá el tipo no es que dijo, vamos a ver si puede ser, por ahí si hablo con el jefe, por ahí me deja. No, acá vio que la tipa tenía intenciones de hacer algo malo, rajó, se fue. Eso es guardar una fe preciosa, una fe inconmovible. Pero aparte de eso, cerrando ese paréntesis, una vez hay un pastor que siempre cuento de Scataglini, que él estaba en el aeropuerto, ¿no? Y que se le acerca una azafata hermosa, dice él. Y él es como que se tentó, entonces salió corriendo al baño, se metió en el baño de hombres, ¿no? Y se quedó encerrado ahí. Y él dice que andás a ver lo que habrá pensado la azafata, porque la azafata le fue a decir algo y el tipo salió corriendo. Para no tentarse, el tipo la dejó pagando, pero dice... Pero es lo que dice la palabra, de las pasiones juveniles, ¿qué tiene que hacer? Rajamos, no tenemos que ir. Cuando ves que hay algo que no va, raja de ahí, no nos metamos. ¿Sí? En épocas de tanto internet y de tantas cosas, acá lo dice la palabra en tiempos de cartas, en otros tiempos, pero la palabra de Dios permanece para siempre, amén. Entonces, cerrando eso, la mujer esta quiso hacer esto y se fue. Pobre José corriendo. Pero ¿qué pasó? La mujer llamó de Potifar a todos sus sirvientes, le dijo, miren, acá me quiso deshonrar, este hebreo que viene acá a deshonrarme, y empezó a vociferar contra todos los sirvientes. Pero eso no fue todo, lo llamó a Potifar y le dijo, mirá, ¿viste el que vos trajiste? ¿Viste qué buenito que era? Mira, se quiso abusar de mí, quiso deshonrarme. Claro, el tipo entró en cólera, ¿no? Aparte él dijo sí querida, no lo dice la Biblia, pero todo lo que le contó le dijo sí querida, o sea que esto viene de antes, ya viene de hace tiempo el sí querida. Entonces lo agarró, como él era amigo del faraón, ¿qué hizo? Lo metió en la cárcel donde estaban todos los presos del faraón. Pero pará un poco, le sacaron la ropa, lo vendieron como esclavo, estuvo desnudo, ahora que es esclavo en la casa de Potifar y que Dios lo prospera en todo, también es acusado falsamente y ahora otra vez, ¿en dónde cae? En la cárcel. En la cárcel. O sea, cada vez que él creía que posiblemente podría llegar a avanzar, retrocedía. Y eso tiene que ver con nuestra fe. Y eso hace que nuestra fe aún se siga consumiendo y se siga siendo fuerte, se haga no fingida. Cuando cada vez que parece que vamos para allá, que crecemos y retrocedemos un cachito, tranquilo, Dios está en control.
Dios está purificando nuestra fe, porque para llegar a donde José iba a llegar, tenía que pasar por todo esto. Y para llegar a donde vos tenés que llegar, tenés que también pasar por lo que tenés que pasar. Nos guste o no nos guste, tenemos que pasar por eso. Entonces, ¿qué pasó? Llegó ahí a la cárcel. Y el versículo, 40, ya lo tengo acá anotado, espérenme que tengo el papelito acá abajo, capítulo 40, dice, 39, 19. Y cuando sucedió como oyó su señor las palabras que su mujer le hablaba, o sea, la esposa de Potifar, a Potifar, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su señor a José y le puso en la casa de la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la casa de la cárcel. Pero el Señor estaba con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia en sus ojos del principal de la casa de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en manos de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. Y no veía al principal de la cárcel cosa alguna que en la mano que él estaba, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Mamita, eso es una fe, ¿no? Es una fe de aquellas. Aún estando en la cárcel, el tipo que estaba a cargo, el comisario, ¿qué hizo? Le dejó a todos los presos a cargo, y todos los presos le hacían caso. Porque veía que José, aún estando en la cárcel, Dios lo bendecía. Dios lo prosperaba. Pero eso no es todo. Estando en ese lugar, aparecen también Cana en Cana, ¿sí? Ahí estaban en una trifulca, quien el copero y el panadero, ¿sí? Tenía para tomar la cena del Señor. Tenía el panadero y el copero, ¿no? Chiste, todo suma, todo suma. Tenía el copero y el panadero. Ambos dos tenían un ¿qué? Tuvieron un sueño. Tuvieron un sueño. Y estaba José ahí. Y sabían por algo de que Dios estaba sobre él. Entonces se acercaron a José y le contaron el sueño. Y uno le contó que una canasta, y el otro le contó que una vid y que eran unos racimos. Entonces le dice José, mira, lo que Dios me está mostrando, así en criollo, es que a vos, copero, dentro de 3 días, por lo que estás viendo, vas a estar delante otra vez del faraón. Pero vos, panadero, perdóname, pero chao, tu cabeza va a estar en esa canasta que habías visto. O sea, vas a morir. Y fue así. El copero a los 3 días estuvo allá, pero el panadero murió, pasó a mejor vida, pasó a otro lugar. El asunto es que cuando se ve acá la parte por ahí más humana de José, porque en unos momentos en los que vivíamos así, ponele que vivimos en situaciones de crisis y vemos las situaciones que tenemos que resolver y son difíciles, sin embargo, él no perdió su humanidad, ni tampoco perdió su fe primeramente. Pero miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 40. Acuérdate pues de mí, le dice al copero, cuando fuese ese día, ¿no? Y te ruego, ¿sí?, que uses misericordia conmigo y hagas mención de mí al faraón y me saque de esta casa, porque la verdad es que fui secuestrado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho nada aquí para que me pusieran en la cárcel. Ahí muestra la humanidad de José. José era uno como nosotros, pero con una fe inquebrantable. Sin embargo, él le dice, acordate, che, copero, que cuando estés otra vez dándole al faraón, acordate y hablale de mí. ¿No? Como diciendo, por favor, yo te hice un favor, vos, acordate. Sin embargo, no pasó nada de eso. No pasó nada de lo que creíamos que iba a pasar. Es más, luego de 2 años, el copero recién se acuerda de José. El copero se acuerda de José 2 años después. ¿Cuándo? Cuando el faraón tiene un sueño. El faraón tiene un sueño. Y ve que hay espigas, y salen espigas grandes y preciosas, pero salen otras feuchas y se las comen. Y después están las vacas gordas y las vacas flacas. Y las flacas se comen a las gordas. ¿No? Y dice que él llama a todos los reyes, a todos los magos y a todos los adivinos y a todo el mundo para que le digan qué es lo que está. Y lo soñó varias veces. Y sin embargo no había uno ahí,
obviamente que pudiera resolverlo. Y es ahí donde dice el copero, che, ¿sabes qué? Había uno en la cárcel que cuando yo soñé que era lo que me iba a pasar, igual mucho no le quería contar otra vez al faraón de que lo había mandado en cana. Claro, pues vieron, el copero fue en cana porque el faraón lo mandó. Entonces le dijo, ¿viste cuando vos me mandaste? Sí, pero conocí a alguien. Claro, no le dio mucha explicación, a veces se acordaba del faraón y lo mandaba de nuevo. Entonces le dijo, más o menos, ¿te acordás? Bueno, había alguien ahí que yo le conté mi sueño y me supo decir. ¿Qué pasó? Capítulo 41. Versículo 14. Entonces el faraón envió y llamó a José, y le hicieron salir apresuradamente de la cárcel, y le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos, y vino al faraón. Y dijo el faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo declare, mas he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. Y él respondió José al faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que responda paz al faraón. Primero se la dejó clara. Si hay un sueño, si acá vos tenés un sueño, no es cosa mía. Yo lo que te voy a decir es lo que mi Dios dice. Y ahí vas a tener paz. Impresionante. Y respondió José al faraón todo esto. Entonces el faraón le empieza a contar el sueño. Cuando él le empieza a contar el sueño de todo lo que estaba pasando, versículo 28, dice, esto es lo que respondo al faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado al faraón. He aquí vienen 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos vendrán 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia de la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Es impresionante porque dice que va a venir 7 años de abundancia, pero va a ser tanto el hambre que va a hacer olvidar los 7 años de abundancia. Dicen que también, por lo que he leído en arqueología, dice que quedó rastros de la hambruna que hubo, porque dice que nunca en la tierra hubo un hambre como ese. Dice que quedó rastro en forma arqueológica de lo que había pasado, porque es medio raro cómo descubrir que hubo hambre en un lugar. Bueno, arqueológicamente se descubrió que hubo un hambre como nunca. Entonces, ¿qué pasa? Él le empieza a contar y dice, acá vienen 7 años y aquella abundancia, dice, no se echará, dice, de ver a causa del a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. O sea, está diciendo que el hambre será tremendo. Y dice, y el suceder el sueño, el faraón 2 veces, escuchen esto, porque a mí me ayudó mucho en lo profético, la otra vez lo contaba en Renuevo, porque un paréntesis profético, me abrió los ojos en algo profético. No digo que sea totalmente así, pero puede suceder para estar atento. Y el sueño que tuvo el faraón 2 veces significa que la cosa es firme, ¿sí?, de parte de Dios y que se apresura a hacerla. Entonces yo ahí dije, uy, la pucha, me voy a poner a acordar todos los sueños que por ahí soñé 2 veces, porque dice, es de parte de Dios y se apresura a hacerla. ¿Vieron cuando uno sueña una cosa y otro sueña otra cosa y otro? Dije, esto hay que tenerlo más atento en lo profético, porque si hay alguna palabra y hay algún sueño y se empiezan a tocar, esto es porque Dios es de parte de Dios y se apresura a hacerlo. Eso es lo que me llamó la atención. No es solo que Dios lo va a hacer, sino que Dios lo va a apresurar. Cierro paréntesis. Entonces, ¿qué le dice acá el amigo faraón? José le dice al faraón que tiene que buscar una persona que sea apto ¿para qué? Para que en los 7 años de abundancia él pueda separar 1/5 de todo lo que había y que ese quinto lo guarde en silos y que lo guarde en torres y que lo guarde en todos lados. ¿Por qué? Porque cuando viniera el hambre iban a tener que comer, ¿sí? Porque si no, no iban a poder hacer eso. El asunto que el faraón mira a los que estaba atrás y dice, no hay otro que pueda hacerlo como lo vas a hacer vos. Sí, es más, está en un pasaje, a ver si ya lo encuentro, ya se lo digo. Y dijo, y tú serás sobre mi casa, el 39, y dijo el faraón a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Otra versión habla de que no hay otro que tenga el Espíritu de Dios. Otras versiones hablan de que no hay nadie que tenga la sabiduría de los dioses en un hombre. ¡Wow! Porque imagínense que el faraón
ni idea de quién era Dios. Solamente lo veía a través de José, importante. Pero no sabía, o sea, la sabiduría estaba sobre él. Bueno, entonces, ¿qué dijo? Dice, tú serás sobre mi casa, el versículo 40. Y por tu dicho será gobernada todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y dijo además el faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo, se lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas finísimas y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir al segundo carro y pregonar que todos doblen rodillas delante de él. Versículo 44, y dijo el faraón a José, yo faraón, bueno, que hablaba de que dice, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto, y le cambió el nombre, ¿sí? Le puso que era como vidente, como que era alguien, ¿sí? Le cambió el nombre del nombre que tenía al que le había puesto ahora en Egipto, ¿sí? Y le dio una esposa, y a los 30 años de edad fue presentado delante del faraón como su segundo. Y ahora viene la prédica. Esto fue toda una introducción. De verdad, dura 1 minuto y medio la prédica. Esto fue la introducción. Son 3 versículos. 51, 52 y 54. Porque una fe no fingida pasa por todo lo que está pasando José. O pasa por lo que pasó José. Desnudo, en un pozo, rechazo, abandono. Pasa por todo eso. Pasa por todo eso. Donde estás en un lugar, estás creciendo, las cosas van bien y aparece una esposa de Potifar, aparece el dueño de la cárcel, aparece algún... y otra vez arranca de nuevo, hasta que Dios llega a ese momento. ¿Y qué pasa? Dice que José llegó a ser el segundo del rey. Lo primero que me viene es, uno no puede gobernar su vida, o mejor dicho, uno debe gobernar su vida para gobernar su hogar, para gobernar su nación. ¿Sí? Primero debo gobernar mi vida, gobernar mi hogar, gobernar mi nación. Lo segundo que me venía, y ya voy haciendo un resumen chiquito, es que la fe no fingida debemos guardarla para que el diablo no nos la robe. Porque el diablo viene a robar, matar y destruir. Y Dios me decía que si te roba la fe, te mata la esperanza, destruye tu vida espiritual. Pero acá estaba José, con una fe no fingida, siendo el segundo del faraón. Y dice que él tuvo 2 hijos. 2 hijos. El segundo recibí la revelación hoy a las 5:30 de la mañana. Así que fresquita está ahí. El primero dice, se llamó como Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Que dice, llamó a José el nombre del primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y de la casa de mi padre. Ah, perfecto, igual que yo. Vamos bien. Perfecto, vamos bárbaro. Pensé que era otra versión. Porque entendí que la fe es retroactiva y proactiva. Es retroactiva porque como Manasés dice, me hizo olvidar de mis problemas, dice otra versión, y de mi herencia, y de la herencia de mi padre. Ustedes recuerden que leímos al principio a Timoteo que la fe venía por la abuela y por la madre. O sea, no es poca cosa la herencia. Yo, aparte, en este tiempo he escuchado y he vivido una situación con respecto a la herencia, con respecto a la sanidad y lo importante de tener sana nuestra herencia. A veces hablamos de herencias como, bueno, es la herencia de mi padre, mi abuelo, pero es mucho más importante que eso. Porque si la herencia de mi abuelo está sana, mi padre está sano, yo estoy sano y mis hijos van a estar sanos. Entonces, la herencia es todo lo que sigue. Como cuando hablamos de la enfermedad. ¿Se acuerdan? Mi abuelo tenía tal enfermedad, mi padre, mi madre, mi tío y todo lo que sigue, porque hay maldiciones generacionales. Pero la bendición llega hasta 1000 generaciones. Por eso, la primer parte retroactiva de la fe trae olvidar de mis problemas, un sanar de mis problemas, pero también un sanar de todo lo que es mi herencia.
Amén. Es todo para atrás, primeramente. Por eso el primer nombre se llamó Manasés, olvido. En una palabra, olvido. El segundo hijo que tuvo dos, ¿cómo se llamaba? Efraín, don Efraín. Y el nombre del segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Fe proactiva. Retroactiva, sanidad. Proactiva, hacia adelante. Me hizo fértil en la tierra, ¿de qué? De mi aflicción. Ahora, me despierto a las 5:30 de la mañana. Y digo, bueno, me levanto, puse ahí un café, algo para hacer. Y empecé a buscar el nombre de Efraín y de Manasés de nuevo. Y encuentro un significado de Efraín que dice doblemente fecundo. ¿Sí? Acá dice, y el nombre del segundo lo llamó Efraín, porque Dios lo hizo fértil en la tierra de su aflicción. La versión que leí y el comentario que leía es doblemente fértil. Ahora, como a mí me gustan los números, entonces dije, bueno, Señor, si tengo $1, si vos me lo multiplicás, son $2. Si me lo haces doblemente, son 4. No, no es así. ¿Cómo no es así? Sí, si tengo $1 y soy bendecido y soy fértil en mi aflicción, tengo $2. Si lo multiplico porque es doblemente, son $4. No, ¿cómo no? Entonces explícame. Si vos tenés $1, tenés un peso, tenés un euro, tenés lo que tenés, 1, Dios primero lo multiplica. Y de lo que multiplica, después te lo duplica. ¿Me explico? Primero Dios lo multiplica y después lo duplica. Si vos tenías $1, un peso, y Dios te da 1.000.000, de ahí de ese 1.000.000, Dios lo duplica. Porque sos doblemente fértil. No es que es duplicar el número primero, lo duplicás después del final del resultado. De lo que Dios te dio, Dios te hace doblemente lo que sea. Si lo que quieras. Si tenés una enfermedad, Dios no te va a sanar solamente, te va a hacer doblemente sano. O sea, no es que solamente Dios va a hacer multiplicar una cosa. Eso que multiplicó, ahí lo hace por 2. Es impresionante. Le decía, yo me reía solo y en casa. Claro, ¿cuánto me robó el diablo? Porque el diablo no te roba solamente cuando vos contamos. Yo una vez prediqué sobre el faltar 5 para el peso. ¿Vieron que siempre decimos que me faltan 5 para el peso? Una vez prediqué sobre eso. Porque contamos el testimonio de que Dios me hizo esto, pero no llegamos. La sanidad le faltó algo. A esto le faltó lo otro. Entonces, si el diablo no te roba por ahí, te roba por acá. Porque él te dice, está bien, vos querés ser bendecido, está bien, yo te doy $2 y conformate con eso. Vos conformate con eso. Cuando Dios te dice que Dios primero va a multiplicar y eso de multiplicado lo vuelve a multiplicar por 2. Si Dios te da un auto, no te va a dar 2 autos, te va a dar una agencia. Y cuando te dé una agencia, te va a dar 2 agencias. ¿Me explico? No te va a dar una casa, te va a dar 2 y después te va a dar un barrio. No te va a dar una cosa sola, se va a multiplicar. Juli me va a entender cuando hablamos de escaso, de aceite escaso. Es alguna palabra que ella recibió de que Dios multiplicaba el aceite. El aceite se va a multiplicar, mi hermano. Trae tinajas. No le digamos a Dios hasta cuándo. Trae tinajas. Trae tinajas. Hoy la apóstola Adri decía de poner los pies. El Señor el jueves me hacía poner los pies. Toda la situación que vivimos con respecto a la escuela, ¿no? de lo económico y de todo lo demás, uno a veces se carga con esas cosas y bueno, pasa. Y empecé que el viernes con un tema de lotes de sueldo, ¿no? Y le cuento una intimidad. Una
Una cosa que nunca le pasó al banco, se cayó la página, no sé qué le pasó al banco, el asunto es que los maestros no estaban cobrando. Pasó el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, nada, no cobraban nada. Entonces llamo al banco y le digo, mirá, ¿cómo puede ser que en un lote que yo hice hay 7 profesores, 2 cobraron y 5 no? Es imposible. No, te estoy diciendo que 2 cobraron y 5 no. No puede ser, porque eso nunca pasa. Bueno, pasó. Es la primera vez que pasa. Buen día, gracias. Un ataque tremendo. Y después vimos que vino una ofrenda de parte de Dios en la semana para la escuela. Y después está la feria. Y después alguien dijo que, bueno, sembró de otra manera. Y el jueves me llaman por teléfono, yo estaba justo que salí por un lado por el otro, estaba sentado y me dicen, ¿estás sentado? Sí. Mirá, acaban de sembrar esto para la escuela. Y me puse a llorar como un condenado. Me puse a llorar como un loco. Claro, ¿cómo no me voy a poner a llorar? ¿Cómo no me voy a poner? Pero no de tristeza, de alegría, de decir, Señor, vos sos el que respaldás. Porque claro, yo siempre hago la cuenta, 1 más 1, después lo multiplico a 2. Claro, y siempre me quedo con los $4. Y el diablo se me lleva los millones. Me quedo con 2 autos y el diablo me afana la agencia. Una fe no fingida. Una fe no fingida. Ve lo que Dios tiene por delante. Dios tiene por delante mucho más para nosotros. Y dice que acá, paren que hay algo más todavía. 54. Y comenzamos, dice, y comenzaron a venir los 7 años de hambre con José, como José había dicho. Y hubo hambre, dice, en todos los países, pero en la tierra de Egipto había pan. Directamente mi cabeza hizo ¡fum! A Belén. ¿Cómo se llama Belén? Casa de pan. Yo dije, ¿cómo puede ser? Egipto, que había pan. ¿Que había en Egipto? Pan. Pan. José estaba haciendo bendición en ese lugar, no solo en una tierra extranjera, sino en el peor hambre de toda la historia. Y sin embargo, en ese país que había, ¿a qué fuimos llamados? A esta clase de fe. Que aunque el país se venga abajo, aunque haya una hambruna terrible, en tu casa, en tu vida, en tu familia, va a haber pan. Va a haber pan. Va a haber provisión. Doblemente fecundo. Manasés, sanidad del alma, sanidad de tu herencia, sanidad de todo lo que te pudo haber pasado, olvido de tu pasado, pero sano, no olvido de qué. Proactiva la fe, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la bendición de Dios, la prosperidad de Dios. Y les sigo contando cosas económicas porque a mí me impactan al estar como tesorero y como yo veo los milagros, o sea, los veo yo los milagros de primera mano. El otro día me pasaron un video de un pastor que tenían que comprar un templo, ¿sí? Y empezaron a hacer el arqueo de caja. Y por ahí alguno ya lo vio. Hicieron el arqueo de caja y el pastor dice, yo tengo algo de plata del banco para la compra. Pero ya sabemos más o menos cuánto es, no vayas. No, si estamos haciendo el arqueo, vamos a hacerlo. Él se acordaba que en ese tiempo tenía 100.000 pesos. De esos 100.000 pesos, síganme, sacó 10.000, es viejo el testimonio, y compró $6.000. Es viejo. Compró $6.000. Sacó 10.000 pesos y compró $6.000. Entonces él sabía que tenía 90.000 pesos y $6.000. ¿Estamos bien? ¿Cuál fue el asunto? Es que él va al banco, abre la caja y le dice al empleado, no, mirá, esta caja no es mía. No, sí, acá está tu nombre, es tu llave, no hay otro, es la caja tuya, te corresponde. ¿Saben cuánto había adentro? $96.000. Qué loco. $96.000. ¡Qué bárbaro! Una vez había escuchado a un pastor que oraba. Yo con ustedes son como los chanchitos de India, con todo el respeto. Había escuchado un pastor que oraba, con esto ya termino, ya los dejo tranquilos. Que oraba para que se le multiplicaran las billeteras
el dinero. Y dije, vamos a orarlo. Estábamos en el estadio. Y dije, yo lo hago. Escúchame, yo creo que Dios puede multiplicar. Escúchame. Entonces fui y oramos por la ofrenda, y oré por eso. Cara dura, alguno me dio bolilla, otro andás a ver, ¿no? El asunto es que en el momento pensé que no había pasado nada. Viene a la semana una hermana y me dice, ¿sabes qué pasó, Walter? No, no sé. ¿Qué pasó? Llegué a casa y yo ya había diezmado todo, había dado todo lo que tenía. Pero llegué a casa y tenía más plata de la que había llevado. Dios había multiplicado la plata. Dios multiplica, y no porque es plata, porque pueden haber, vieron, no, porque el tema de la prosperidad está tan mal vista, la prosperidad a veces, que nos olvidamos de la prosperidad bíblica. Dios quiere hacerte próspero en todas las áreas de tu vida. Lo que pasa es que a veces es muy visible lo económico, es muy visible estos testimonios, pero Dios quiere bendecirte. ¿En dónde? En una tierra extranjera. ¿Cuándo? En el mayor hambre de tu vida. ¿Cómo? Con tu vida y con tu fe. Con una fe inquebrantable. Con una fe no fingida. Tengo 10 capítulos más para leerles, pero no lo vamos a hacer. Les invito a que puedan pasar los músicos. Serio, de verdad. El